Bien, buen día a todos. Nuevamente, la sesión que está programada para el día de hoy es abordar la Constitución. Esto implica sus partes que la componen, las características de la misma y también vamos a ver algunos aspectos que hacen una clasificación, que se hacen una clasificación de la Constitución, los tipos de leyes que se derivan o emanan de la Constitución. Ese es nuestro cometido. Por lo pronto vamos a analizar su definición. En la ilustración que ustedes pueden ver allí, hay un texto que habla precisamente de que como nuestra sociedad evoluciona constantemente, es decir, que continuamente estamos viviendo cambios en lo social, en lo educativo, en lo político, en lo tecnológico, en lo cultural, etcétera. Esos cambios que se están incorporando dentro de nuestro modus vivendi, es decir, dentro de nuestra forma de vivir, de una u otra manera, los del Congreso de la Unión, los del Poder Legislativo, tienen que ir haciendo algunas adecuaciones, algunos ajustes, algunas reformas a las leyes o a las normas que nos rigen. Esto puede ser dentro de los códigos civiles, dentro del Código Penal, dentro de alguna otra normatividad, ya sea nacional o alguna otra ley internacional, pero se van haciendo ajustes de acuerdo con los cambios que se van viviendo en la sociedad. Es decir, la Constitución no puede quedar ajena, ni las leyes pueden quedar ajenas a los procesos de evolución y de transformación que está viviendo la sociedad. Por eso el derecho, decía en una clase ayer con los alumnos del grupo semiescolarizado, el derecho mexicano, derecho romano, el derecho colombiano, el derecho peruano, todos los derechos de los países son evolutivos, van cambiando y se van adecuando a las transformaciones de la sociedad. ¿Y quiénes son los responsables de hacer esos cambios? Pues primeramente los que gestan los movimientos o las transformaciones son las personas. Ahora, los que hacen las modificaciones a las reformas, pues naturalmente que son los que están dentro del Congreso de la Unión, los del Poder Legislativo. Claro, con las iniciativas que presentan los partidos, el presidente, los diputados o algunas asociaciones civiles. Entonces, estas reformas no lograrían sus objetivos sin la participación comprometida y responsable de las personas o de la sociedad en general y de los responsables de su operatividad en el ámbito legislativo. Esto es en cuanto a una breve introducción de la evolución del derecho. Ahora, ¿qué importancia tiene la Constitución en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer cotidiano? Para empezar, la Constitución es el pacto de los mexicanos que contiene el conjunto de normas jurídicas de mayor jerarquía en nuestro país. Y es un pacto, jóvenes, porque fue un consenso entre diferentes personas con diferentes ideologías, de diferentes partidos, de diferentes grupos de oposición. Cuando se dio esto en el Congreso Constituyente de Querétaro, en el 5 de febrero de 1917, ahí se reunieron diferentes facciones, diferentes grupos, con diferentes ideologías, con diferentes necesidades. Pero vaya, todas esas ideologías o esas necesidades llegaron a un acuerdo, a un consenso y pactaron de que todas las necesidades de la sociedad del pueblo mexicano a través de la Revolución Mexicana, de lo que habían vivido y lo que estaban viviendo en la Revolución Mexicana, se recogen esas necesidades y se transforman en artículos, se transforman en derechos, se transforman en obligaciones, lo que dio como resultado la Constitución. Y es un pacto porque la Constitución, más adelante lo vamos a explicar por qué nuestra Constitución es pactada, porque es un acuerdo creado entre diferentes personas. Es decir, nadie nos la entrega ya elaborada y la echamos a andar, sino que se crea
junto con diferentes personas y con diferentes ideologías, pero que se llega a un consenso. Y nos dice que es la ley de mayor jerarquía, es decir, que no existe otro documento que esté por encima de la Constitución, ni siquiera el presidente de la República está por encima de la Constitución. La Constitución es la ley con base en la cual se realizan todos los proyectos nacionales, ya sean jurídicos, políticos, económicos, sociales y culturales. Es decir, que para crear un proyecto de nación o un proyecto cultural, un proyecto de educación, un proyecto cultural, científico, tecnológico, se tiene que basar en la Constitución. Es decir, ver que no afecte o ver qué límites son los que debe tener ese proyecto para que no transgreda o viole los derechos o violente los derechos de la ciudadanía o de un grupo de personas. Y esto se hace con ese fin, precisamente para que se respeten esos acuerdos, esas disposiciones legales. Por ejemplo, si se va a hacer la reforma a la educación, o cuando se hizo la reforma a la educación, naturalmente que tuvieron que contemplar el artículo 3º de la Constitución, saber cuáles son todos esos elementos que ahí se definen y se establecen para tratar de encajar lo más probable o lo más posible a esos lineamientos del artículo 3º constitucional. Igual, cuando se hace una reforma a la salud, se tiene que ver el artículo 4 del constitucional. Cuando se hacen reformas a la ley del trabajo, cuando, por ejemplo, que se quiere disminuir el salario, aumentar el salario o se quisiera aumentar las jornadas laborales, se tendría que hacer apegado al artículo 123 constitucional. Es decir, que no se puede pasar por encima de la Constitución. Cualquier tipo de proyecto. No, la Constitución es la norma fundamentada de un Estado, perdón, es la norma fundamental de un Estado. Y cuando hablamos de un Estado con E mayúscula nos referimos al gobierno, nos referimos a un poder ejecutivo, a eso nos referimos. Es la norma de mayor jerarquía y esa norma está para regir al Estado, para regir a la nación, para regir al país. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos fija los límites de los tres poderes y define sus funciones de esos tres poderes. ¿Cuál es la función del poder legislativo? ¿Cuál es la función del poder judicial? ¿Y cuál es la función del poder ejecutivo? Define sus ámbitos de ejecución o de aplicación, sus competencias, qué sí les está permitido realizar y qué no les está permitido realizar a cada uno de estos tres poderes, para que cada quien realice lo suyo. Por ejemplo, si una persona tiene una necesidad de atención respecto a que fue violentada en su derecho o en su dignidad como persona o fue violentada en su propiedad, en sus propiedades, sus posesiones, sus bienes materiales y quiere justicia, naturalmente que no va a ir o no va a acudir al poder ejecutivo, es decir, con el presidente o con el poder legislativo. Ella va a tener que recurrir, esa persona va a tener que recurrir al poder judicial, que el poder judicial, bueno, la máxima autoridad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ahí se derivan todas las demás instancias, porque hablamos de Procuradurías Generales de la República, Procuradurías Judiciales del Estado, ministerios públicos, jueces, magistrados, tribunales, etcétera. A una de esas instancias tendría que acudir esa persona y ahí es donde se le va a resolver su situación. Es decir, que en México, como es una república, y cuando es una república hay tres poderes, el poder no está en una sola persona. Entonces, por eso en nuestro país hay democracia, en teoría y hasta cierto punto en la práctica. Esto implica que el poder no lo tiene solo una persona y no hay como autoritarismo o no hay dictadura, porque si una sola persona, un solo poder tuviera, me refiero a un solo poder de los tres que ya les mencioné, tuviera todo el control o el mando, hablaríamos de una monarquía, de un imperio,
o de un gobierno totalitarista o un gobierno dictatorial. Pero en el caso de México, como es una república, pues están definidos esos tres poderes y la Constitución define cuáles son esos tres poderes y qué funciones tienen cada uno de esos tres poderes. Asimismo, a partir de que les dice qué es lo que van a realizar, también la Constitución les estipula cuáles son los derechos o las garantías de las personas, de todos los ciudadanos, y establece asimismo sus bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en tales poderes que se asientan. Asimismo, la Constitución busca garantizar al pueblo sus derechos y sus libertades. En otras palabras, o en pocas palabras, en la Constitución están fijados lo que son los derechos, los deberes de los ciudadanos, derechos y deberes, pero también están fijados las funciones y los límites de los tres poderes y la parte que le corresponde en cuanto a su modificación, cuándo o cada cuánto le corresponde o cómo debe hacerse una modificación o adecuación a la Constitución si en dado caso fuera necesario. Bien, ahora vamos a hablar de las partes de la Constitución. Ok, nada más les voy a pedir que me esperen tantito, por favor. Permítanme tantito. Respecto de las partes que componen la Constitución, está configurada en tres partes. Dos de ellas son las más importantes, son las que tienen mayor peso. La primera parte se le llama preámbulo y en el preámbulo, si nosotros abriéramos el libro, la Constitución como tal, o el libro físico, las primeras páginas que encontraríamos sería el preámbulo, en donde se establece primero una breve introducción de lo que es la Constitución, su historia de cómo fue creada la Constitución de 1917, la que nos rige actualmente, cómo fue su transición o su evolución desde 1824, desde la primera Constitución hasta la que tenemos actualmente. Y también se define ahí los objetivos de la Constitución, la misión o la visión o que tiene la Constitución para la ciudadanía mexicana o todo aquel que resida en el país. Así también se mencionan ahí la filosofía o los valores de la Constitución. Es como cuando nosotros realizamos un proyecto de una empresa, tenemos que poner la filosofía, la misión, la visión, los valores, y ese tipo de elementos son los que configuran la parte del preámbulo. Hacen una breve descripción y la importancia o historia y sus fines o valores de la Constitución. Posteriormente al preámbulo encontramos la parte dogmática. En la parte dogmática se establecen o se estipulan los derechos y las obligaciones de los mexicanos o de los ciudadanos. Ahora, ¿por qué se llama dogmática o por qué es la parte dogmática? Un dogma es una verdad absoluta, una verdad incuestionable, una verdad que no está sujeta a dudas. En el derecho hay dogmas, en la ciencia hay dogmas, en la medicina hay dogmas, en la educación hay dogmas. En casi todas las disciplinas, en todos los ámbitos, existen dogmas. Y los dogmas, pues, en el caso de la Constitución, son así y no se pueden modificar a menos que la mayoría de los 32 congresos de la República Mexicana, 50 más 1, la mayoría, decidieran hacer algún cambio, alguna modificación respecto de alguna parte de los derechos o de las obligaciones de los ciudadanos. Claro, basándose con todos los acuerdos que se establecen para realizar una modificación a la Constitución, pero eso sería un proceso muy riguroso, muy metódico y muy laborioso. Es un proceso muy complejo, por supuesto. Entonces, por eso es una parte dogmática y ahí se establecen todo lo que son los derechos y las obligaciones de nosotros. Desde el artículo 1
hasta el artículo 19 aproximadamente, nosotros encontramos todos nuestros derechos y todas nuestras obligaciones. A partir de ese artículo en adelante, del 19 en adelante, nosotros ya vamos a encontrar algunas otras funciones o algunas otras delimitaciones de los poderes. Pero bueno, esa es la parte dogmática. Entonces, nuestra Constitución designa a estos derechos como garantías individuales. Por otra parte, la garantía de obligar a las autoridades a respetar estos derechos se encuentra regulada constitucionalmente mediante el juicio de amparo. Es decir, que ningún órgano, ningún poder puede violentar esos derechos. En teoría, aunque en la práctica lo han hecho algunas instituciones, algunas corporaciones o algunos organismos, pero naturalmente tiene uno derecho a manifestarse o a denunciar esos actos. Bien, después de la parte dogmática, vamos a encontrar la parte orgánica, también llamada parte formal. En la parte orgánica se exponen todos los artículos que son referentes a la forma de gobierno, es decir, cómo debe gobernar el presidente de la República. Ahí se establece, por ejemplo, cada cuánto se van a hacer elecciones, quiénes sí pueden participar para ser presidentes o alcaldes, para ser gobernadores, para ser presidente de la República Mexicana, si está permitido o no permitido la reelección, si va a haber vicepresidente o no va a haber vicepresidente, cuál es la función del poder judicial, cuál es la función del poder legislativo, cuál es la función del poder ejecutivo, cuál es el límite del territorio de la nación, cuáles son las leyes federales o estatales que regulan nuestro país y cuáles son los tratados o leyes internacionales que hay en nuestro país. Ahí se estipulan toda la parte formal o metodológica, podríamos decirlo así, y la estructuración de los diversos órganos de poder, o sea, sus competencias, sus funciones o límites que tienen y sus relaciones que deben tener entre sí. También suele añadírsele algún artículo sobre el procedimiento que hay que seguir para reformar la Constitución y sobre el control de la constitucionalidad, tanto en lo que se refiere a las actividades del legislativo, ejecutivo y federal. Hay elementos, artículos que dicen cómo debe ser el proceso para realizar una modificación a la Constitución, de lo que yo les decía hace ratito, si es que fuera necesario. En pocas palabras, esas son las tres partes de la Constitución. Ahora, ¿cómo se clasifica la Constitución? La Constitución se clasifica con base en tres parámetros, con base en la formulación jurídica y según su reformabilidad y según su origen. En la parte que hablamos de la jurídica, se clasifica en dos. Hay constituciones codificadas y hay constituciones dispersas. Las constituciones codificadas las entendemos como aquellas en las que literalmente aparecen escritos todos los artículos y se estipula ahí cada uno de los artículos, sus fracciones y todo lo que corresponde a cada artículo de la Constitución. Está explícitamente escrito. Tú abres una Constitución física o vas en internet y buscas la Constitución y la lees, vas leyendo todo lo que son cada uno de los artículos que la componen. Esa es una Constitución codificada o también llamada Constitución escrita. Por lo tanto, podríamos decirlo que en un solo libro encontramos todos los artículos, tanto la parte dogmática como los derechos y obligaciones, como la parte formal, las funciones y delimitaciones de las formas de gobierno. Pero todas están escritas en un mismo documento. No es así con las constituciones dispersas. Las constituciones dispersas, también llamadas no codificadas, son conocidas también como constituciones consuetudinarias. La palabra consuetudinario viene de la palabra de las costumbres, ¿sí? De usos y costumbres. Y sus normas o sus leyes o sus artículos regularmente están contenidas a lo largo de diversas leyes o cuerpos legales, también llamado usos repetitivos. Un ejemplo de esto
de una constitución dispersa o no escrita es la Constitución de Inglaterra y la de Nueva Zelanda que tenemos como referencia. Es decir, que no están escritas todas sus normas en un solo documento, sino que están dispersas en diferentes documentos, en diferentes normas, y es todo un compendio para poder entender el proceso de regulación de sus formas de convivencia o de conducta. Entonces tenemos dos, las que están escritas y las que no están, las que están escritas en un solo documento, como la de nosotros, codificada, y las que están dispersas en diferentes documentos. Y también se clasifica por su reformabilidad. Por su reformabilidad serían rígidas y flexibles. Cuando hablamos de reformabilidad, hablamos de reformas, según cómo se va a reformar la Constitución. Hay constituciones que para reformarlas, hacerles un cambio, alguna modificación, su proceso es muy rígido. Y cuando hablamos de rígidos, quiere decir que son aquellas que requieren un proceso muy complicado, como por ejemplo la intervención del Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Senados y Diputados, el Poder Legislativo, de los 32 estados o congresos del estado. Esto es lo que yo les decía, el proceso complicado. Entonces, primero tendría que aprobarlo el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, y los 32 congresos estatales, el Congreso de Baja California, de Chihuahua, de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, etcétera. Los 32 congresos tendrían que reunirse junto con el Congreso de la Unión para acordar hacer alguna modificación o algún cambio o alguna reforma a la Constitución de nosotros, a la de 1917. Y tiene que haber mayoría para que se haga una modificación. Ese es un proceso muy rígido que llevaría mucho tiempo, es un proceso muy complejo y nuestra Constitución política está de esa manera. Pero en algunos países hay constituciones que son flexibles, y las que son flexibles son las que para ser modificadas no requieren un proceso tan complejo, tan elaborado, sino que es un proceso más simple y más ordinario, como cuando se hace una modificación a la Ley Federal de Trabajo o a una constitución, por ejemplo, o a alguna ley federal de educación o alguna ley aduanera. No sé, son procesos más simples, más en tiempo más cortos que lo que podría abarcar en una constitución que fuera más rígida, ¿no? Bueno, y en cuanto a su origen, ahora, ¿cómo se origina la Constitución o de dónde surge la Constitución? Hay tres formas de cómo surgen las constituciones. Hay constituciones que son otorgadas, hay constituciones impuestas y hay constituciones pactadas. Bueno, las otorgadas corresponden tradicionalmente a un estado monárquico, es decir, donde hay reyes o reinas, o incluso donde hay imperios, o sea, emperadores o emperatrices, donde el propio soberano es quien precisamente las otorga. ¿Qué significa esto? Significa que el monarca, el rey, si no hay rey, hay reina, o está el emperador, o no hay emperador, hay emperatriz, cualquiera de esas figuras se decide por sí mismo redactar la Constitución. Él la redacta y ya que la tiene redactada la Constitución, se la entrega al pueblo y les dicen, miren, esta es la Constitución que vamos a tener para nuestro país, con la cual se va a gobernar el país o los voy a gobernar. Pero él la escribe. Claro que pediría la asesoría o la opinión de consejeros para poder hacerla, pero es él quien tendría la batuta de decir, yo quiero esto y quiero regular y quiero que las normas sean estas y estas. Esa sería una constitución otorgada. Las que son impuestas, es el parlamento el que le impone una serie de notas al monarca. Y el rey o la reina o el emperador o la emperatriz sería quien tiene que aceptar lo que el parlamento le dio para poder echar a andar esa constitución. En el caso de España, por ejemplo, España tiene un rey, pero el rey de España no es
la máxima autoridad. Quien realmente determina y toma el control en España es el Parlamento. Entonces, en España se llama, la forma de gobierno es parlamentaria o es parlamentario, porque el Parlamento es quien hace, el Parlamento es como el Congreso de la Unión, es un grupo de personas que realizaron la Constitución y ya que estaba hecha, se la entregan al monarca y le dicen, esta es nuestra Constitución, ya que tú oficialmente, como tú eres ¿cómo se le puede decir? La figura principal o la figura simbólica, el rey o el monarca, pues se la da a conocer al pueblo, a la nación, a España en este caso, y dice, esta es nuestra Constitución y con esa nos vamos a gobernar. Hay países donde no es parlamentario, hay países donde la forma de gobierno se llama constitucional, donde el monarca es el jefe de Estado, tiene la mayor autoridad y está por encima del Parlamento. Pero en el caso de España no lo es así. Bueno, esas son las que son impuestas por el Parlamento y se la entrega al monarca o al rey. Y en el caso de las constituciones pactadas, son aquellas en las que la primera idea que se tiene de esta es que es el consenso, lo que yo les decía hace un momento. Estas constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica la voluntad de dos o más agentes. Por lo tanto, son contractuales. Hay un convenio, hay un acuerdo entre grupos de opositores, partidos políticos o facciones, como en aquel tiempo en México fue pactada porque hubo diferentes facciones, diferentes ideologías. ¿Cuáles eran las diferentes ideologías? Estaba la ideología o las ideas de Emiliano Zapata por el sur. Por el norte teníamos las ideas de Francisco Villa. Por la parte de aquí del occidente o del noroeste teníamos la parte de las ideas de se me escapa el nombre, permítanme, las ideas de Venustiano Carranza junto con Álvaro Obregón. Y por la otra parte, bueno, creo que esos eran los cuatro grupos, los cuatro personajes que estaban con sus ideas, ¿no? Pero todos ellos tenían ideas diferentes y, bueno, hicieron un acuerdo y junto con todas las necesidades que del pueblo emanaban, pues se reformuló la Constitución de 1857 para darse paso a la de 1917. Pero eso es una constitución pactada, un acuerdo entre diferentes facciones o grupos de poder. Bien, ahora en cuanto a su jerarquía, tenemos como clasificación de la Constitución, la máxima es la Constitución, ¿sí? Que es la Constitución Federal, que es la ley suprema que está situada jerárquicamente por encima de las demás leyes del país y además de todos los tratados internacionales. Nuestra Constitución es Constitución Federal, o nuestra Constitución Política también le llaman Constitución Federal. Por debajo de la Constitución Federal tenemos los tratados internacionales, como por ejemplo el TLCAN o el TLC, y los tratados que se tiene con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y algunos otros tratados internacionales de, por ejemplo, de extradición de delincuentes o de presuntos delincuentes, y muchos otros tratados comerciales y tratados también internacionales, no solamente de negocios, sino también incluso de educación. Por ejemplo, hablamos de educación, que si tú te quieres ir a otro país a estudiar, pues hay un convenio con ciertos países, ciertas universidades en los que tú puedes hacer esos intercambios. Y no solamente universidades, sino también en otros niveles educativos, pero esos son los convenios internacionales y esos son los tratados internacionales. También por debajo de los tratados internacionales estarían las leyes federales. Y cuando hablamos de leyes federales, hablaríamos de la Ley Federal de Trabajo, la Ley Federal de Educación, la Ley General de Salud, los de la Marina, los de Transportes, los de las aduanas, etcétera, etcétera. Los de contratos mercantiles, etcétera. Por debajo de las leyes federales tenemos la ley orgánica. La ley orgánica, pues, surgen y emanan de los alcaldes o de los gobernadores y de los presidentes. En los palacios municipales o gubernamentales, de allí hay ciertas leyes, reglamentación que los rige a ellos.
Así, por ejemplo, en cada institución también hay leyes orgánicas. La Universidad Autónoma de Baja California tiene una ley orgánica que la rige a sí misma, cuáles son sus políticas. Y por debajo de las leyes orgánicas están los decretos. Los decretos son normas jurídicas emitidas por el Ejecutivo, o sea, es decir, por el presidente de la República, las cuales se refieren a cómo debe aplicarse las leyes en un caso concreto. Específicamente, son elaboradas por el presidente o por el Ejecutivo Federal. Y por debajo de los decretos tenemos los reglamentos. Y los reglamentos los hay de manera municipal y los de manera estatales y los reglamentos federales. Y esos son los que establecen las bases para prevenir los conflictos que se pueden producir entre los individuos. Entonces nosotros tenemos aquí los reglamentos, el reglamento de tránsito, por ejemplo, que nuestro reglamento de tránsito es muy diferente al reglamento de tránsito que puede haber en otro estado y en otra ciudad. Pueden haber algunas variantes, algunas modificaciones. Bien, respecto de las normas individualizadas. Ok, vamos a hablar de las normas individualizadas ahorita, pero les pido un tiempo, fíjense bien.